Vamos a cederle la palabra a Bernardo Torres, que es el fundador de Uncommon, y él nos va a hablar sobre lo que es. Hola, hola. ¿Se me escucha? Video, cámara, audio. ¿Todo bien? Cool. Bueno, pues primero que nada, gracias a Jorge, a Gaby, a Alberto. Creo que las charlas que todos nos han contado son súper interesantes. Difícilmente voy a poder llegar al nivel de profundidad académica que escucharon de Jorge, y eso que solamente les dio una pasadita. Pero les quiero contar sobre todo lo que hemos aprendido en Uncommon en estos 3 años, desde la perspectiva de ir adaptando la organización a lo que el mercado demanda y lo que nosotros creemos que este mercado exige de la mayoría de las organizaciones. Para cualquier pregunta, duda, chiste o chascarrillo, aquí tienen mi Twitter y también tienen el Twitter de Uncommon y el hashtag de Uncommon para lo que nos quieran preguntar. Y creo que nos tenemos que regresar mucho más. Estamos muy acostumbrados últimamente a hacer preguntas de los últimos 5 o 10 años, pero tenemos que empezar a hacer preguntas en el tema de las organizaciones mucho más largas, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en los últimos 100 años? Por ejemplo, en 100 años, el mundo ha pasado de tener un porcentaje de alfabetismo del 23% al 86%. Esto es un salto cuántico. Claramente, la última década tal vez, el mundo se ha acelerado mucho más, pero es importante entender que en 100 años el mundo también ha cambiado mucho. Por ejemplo, los traslados. Hace 100 años se podían tardar 5 días completos en viajar de Londres a Nueva York o hasta casi 4 meses de Londres a Australia. Hoy lo podemos hacer con un vuelo, con un par de vuelos y hacerlo en unas pocas horas. Hace 100 años se abrió el primer supermercado en Estados Unidos y este año ya se documentaba, en 2015 se documentaban ya casi 40,000 supermercados. Estos son cambios drásticos al tipo de negocios y al tipo de factores que involucran el entorno en el que vivimos. O, por ejemplo, hace 100 años solamente 8% de los hogares tenían líneas telefónicas y hoy podríamos prácticamente decir que todos tenemos un smartphone. Depende claramente de algunos países en donde tal vez las tecnologías no están tan desarrolladas, pero prácticamente un porcentaje muy, muy alto de la humanidad tiene un teléfono inteligente con acceso a Internet. Hace 100 años se inventó el interruptor de luz y ahora estamos editando como un documento a los organismos vivos, como les contaba Jorge Camacho con CRISPR. O sea, realmente ha habido cambios súper acelerados y va a cambiar mucho más rápido en los siguientes años que vienen adelante. Y regresando al tema de las organizaciones, ¿cómo se veían las organizaciones hace 100 años? Y curiosamente, las organizaciones hace 100 años se veían de esta forma. Estas jerarquías, este superdirector, con luego todos sus super subdirectores, con luego todo el equipo debajo, etcétera, etcétera. Esto, curiosamente, no ha cambiado nada en 100 años. Las organizaciones, 100 años después, se siguen viendo exactamente igual. La mayoría de las organizaciones aún dependen de una forma de trabajo que se diseñó hace más de 100 años, que además estaba configurada para atender a los retos y oportunidades del área industrial. El mundo ha cambiado claramente, ¿y por qué las organizaciones no han cambiado? Esa es la gran pregunta. Hoy el mercado demanda que las organizaciones se mantengan no solo competitivas, sino que además puedan proyectar el futuro, como les contaba Jorge. El futuro en función de que puedan mantenerse relevantes y que puedan seguir yendo hacia adelante. Pero curiosamente todas las organizaciones quieren innovar, pero siguen teniendo estas estructuras desactualizadas en la cual trabajan, en la cual comunican. Y eso, en la experiencia que tenemos en Uncommon, es uno de los principales factores por los cuales no logran innovar y no logran empujar. Cada vez escuchamos en más reuniones de directivos que quieren innovar más o que quieren ir más rápido o algo súper relevante, que quieren atraer talento. Algo que hemos estado sufriendo mucho las agencias de diseño estratégico en el último año o 2 años ha sido la fuga de personal, porque los grandes corporativos están empezando a demandar personas que tengan estas habilidades y este pensamiento de diseño que las agencias de diseño estratégico tenemos, ¿no? Entonces, nos hemos hecho algunas preguntas desde la perspectiva de las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los principios que deben de guiar a la organización en su camino hacia el futuro? ¿Y de qué forma deben estructurarse las organizaciones para este cambio tan constante y para algo que además se va a acelerar con mucho más tiempo?
Y curiosamente, Jorge hace unas semanas, para una presentación con un cliente, diseñó las siguientes láminas de un hype que hemos detectado sobre el cómo trabajan las organizaciones. Hoy está de moda por todos lados hablar de design thinking o hablar de metodologías agile, y se cree que estas metodologías como proceso son la solución a muchos de estos problemas, ¿no? Entonces no saben forzosamente qué hacer, se dan cuenta que la competencia va más rápido, se dan cuenta que el emprendimiento está empezando a abordar algunas de sus líneas de acción, y entonces deciden abordar el trabajo desde una perspectiva de diseño o desde una perspectiva ágil o lean. ¿De regreso? Sí, no, sí, no. Ya, bueno, perdón. Y entonces, cuando las organizaciones intentan hacerlo ellos solos, cuando de pronto ya las personas que nos dedicamos a esto estamos fuera, se dan cuenta que es mucho más difícil de lo que originalmente pensaban. Y entonces, ¿qué sucede? Que estos pequeños equipos en las grandes organizaciones que tienen la meta de innovar o de diseñar nuevas soluciones, pues se enfrentan a un montón de barreras organizacionales. Y lo que les decimos nosotros es que no necesitan estas fiestas de post-it para reinventar sus productos y servicios, porque creemos que no sirve de nada que generen estas burbujas de ficción o que generen estos pequeños equipos si la organización viene cargando malos hábitos de management, de gestión, de liderazgo desde hace décadas. Y es justamente aquí donde el concepto de responsive cobra valor. Si esto es cierto, ¿cómo deberían de verse entonces las organizaciones ahora y hacia el futuro? Seguramente esto va a cambiar de manera acelerada, pero acá tenemos un ejemplo. Spotify tiene una estructura como bastante compleja. Ellos trabajan por squads, que son pequeños equipos que trabajan en alguna línea o en algún producto, y todos estos squads forman parte de una tribu. Pero luego, de manera transversal, hay algunos chapters, y estos chapters normalmente son expertos funcionales. Hablemos, por ejemplo, de un desarrollador o de un experto en experiencia de usuario. Pero finalmente, y esa es la parte como más interesante, existen estos guilds, que son grupos que tienen intereses en común y que le pueden ayudar a las organizaciones a transformarse y que están pensando más allá de la operativa. Como les hemos platicado en las últimas 2 sesiones con Alberto y con Gaby, tenemos que empezar a pensar mucho más allá de las verticales o de las líneas que sean obvias y sencillas para nosotros entender. Entonces, ¿qué quiere decir responsive? Responsive quiere decir que son estas organizaciones que están diseñadas a aprender y responder rápidamente a los cambios que caracterizan este nuevo entorno en el cual vivimos. Este entorno que normalmente tiene cambios imprevisibles y que no se pueden predecir. Y lo más relevante de esto aún es que las organizaciones responsivas están cambiando el enfoque tradicional sobre la razón por la cual trabajan. Ya no solamente se enfocan en tener ganancia económica o generar valor económico, sino que tienen un propósito mucho más amplio y mucho más vasto que lo que únicamente representa hacer dinero. En lugar de buscar controlar a sus equipos de trabajo, los empoderan con herramientas, los empoderan con responsabilidad, los empoderan con trabajo que vaya mucho más allá de lo que la línea vertical podría decir. Tienen una manera de ver el mundo mucho más de experimentación que de planeación, y trabajan en manera de redes, siempre con la perspectiva de que la información no, por sí sola no significa nada. Entonces son muy transparentes en la manera en la que gestionan en su entorno, en la manera en la que manejan información, en la manera en la que se comunican. Y todo esto, que en un slide se ve muy obvio, es súper complejo de lograr. Y entonces, con este background académico que les cuento, regreso a Uncommon y a lo que hemos aprendido en Uncommon. Hemos nosotros definido que somos un equipo de personas de negocio rebeldes. ¿Y por qué la palabra rebeldes? Porque creemos que no siempre vamos a atender a lo que el cliente nos pide tal cual, sino que nuestra meta es la de impactar positivamente. Y impactar positivamente significa encontrar nuevas oportunidades, a veces significa crear productos y servicios, pero sobre todo estrategias que no solamente funcionen hoy, sino que tengan esta visión de largo plazo, perdón, y que persigan un propósito. Me gusta puntualizar en este slide en particular la palabra equipo. Creo que lo más importante que yo personalmente he aprendido en estos 3 años de Uncommon es la importancia de las personas trabajando en conjunto, mucho más allá del expertise individual de uno u otro. La mejor manera de generar impacto es crear equipos poderosos, no es el desarrollar
individuos muy capaces. Individuos muy capaces que trabajan en conjunto generan resultados mucho más potentes que lo que solamente un experto haría. Y como les contaba hace rato, lo más importante es ir un poco más allá de lo que trabajar normalmente supone desde una perspectiva jerárquica tradicional. Ir mucho más allá del tú me dices qué hacer y yo cumplo, sino que el reto está, y creo que es uno de los principios fundamentales de una organización responsiva, en aprender, en crear y en impactar, y en el nunca frustrarse cuando no se consiga la primera y el tratar de ir avanzando todo el tiempo. En Uncommon estamos prototipando la manera en la que trabajamos. Me gusta decir que en Uncommon siempre estamos en beta. Esto quiere decir que siempre estamos como en modo de prueba. Y hemos creado una red en donde los equipos funcionan a manera de satélite, alrededor de otros satélites que son los mentores y alrededor de otros satélites que son el equipo directivo o quienes en este caso principalmente nos encargamos de la gestión del negocio. Y cada uno de estas células o de estos equipos está formado por un equipo multidisciplinario y por un equipo que exija a las personas aprender y a ir más rápido. Y sobre todo que es un equipo que busca también integrar a nuestros clientes en esta fórmula de creación, que parece obvio, pero no lo están. Estos equipos tienen 3 características fundamentales para nosotros. Una, se deben de organizar por sí mismos. La segunda es que tienen que ser autónomos y la tercera, multidisciplinarios. ¿Qué significa que se organizan ellos mismos? Que internamente el equipo define cómo van a trabajar y cuáles son las tareas para cada integrante. Ellos tienen que comunicarse lo suficiente para entender cuáles son las habilidades de uno y de otro y en función de eso crear y avanzar y seguir impactando. Autónomo significa que ellos son responsables y aquí la palabra responsabilidad es muy importante porque estamos tratando de empoderarlos con responsabilidad y con herramientas. Ellos son los responsables de investigar, de proponer y utilizar las herramientas y el proceso como mejor convenga. Pero la autonomía está mucho más en la mente que en el proceso, y acá es en donde es importante la manera en la que trabajamos. Es mucho más de cómo abordamos los retos con pasión, con mentalidad y con ganas, que el cómo ejecutamos un proceso de libro de texto. Acá los equipos deben de cumplir las tareas sin la supervisión. Creemos que las personas no necesitan jefes, lo que las personas necesitan son retos que realmente los motiven a seguir adelante. Y multidisciplinario desde la perspectiva que tenemos que ayudar a los equipos a tener diversos rasgos y diversas habilidades que ayuden a complementar la manera en la que abordan estos retos. Y para ello nos estamos soportando en este entendimiento de las personas con características T. Todas las personas que trabajan en Uncommon tienen que tener este transversal del entendimiento profundo de la mentalidad, el proceso y las herramientas de diseño, pero cada uno de ellos tiene una habilidad en particular, como por ejemplo acabamos de escuchar a Jorge hablar sobre diseño de futuros. Jorge es uno de nuestros especialistas en diseño de futuros, pero además conoce perfecto la mentalidad, el proceso, las herramientas que exige el diseño estratégico. También hemos tenido que escribir el cómo interactúan los equipos entre equipos. Creemos que es muy importante que los equipos interactúen entre sí y sobre todo también creemos que es importante definir el cómo los equipos interactúan con los mentores. Esto quiere decir que las personas tienen una red de aliados tanto dentro de la organización como fuera para poder resolver los problemas a los que se enfrentan. Creemos que esto empodera en lugar de convertirse en una perspectiva de control. Y hemos llegado a tal punto en donde hemos tenido hasta que escribir el cómo se trabaja dentro de la organización. Exigimos que las personas que trabajan en Uncommon no pueden trabajar solamente sentados enfrente de la laptop todo el día. Tienen que levantarse de la computadora, tienen que usar las paredes y los boards, porque creemos que la visibilidad tranquiliza, porque eso les ayuda a tener conversaciones entre ellos, facilita las interacciones. A veces decimos hasta de broma dentro de Uncommon que del roce nace el cariño. Creemos justamente que tenemos que provocar este roce constante para tener discusiones que nos permitan aprender y sobre todo simplificar el entendimiento. La mala comunicación muchas veces viene de la ausencia de comunicación. Y el tercer punto súper relevante, a aprender, a leer, a estarse importantes para los proyectos en los que están trabajando
pero también de otras cosas, y estamos incentivando en que, el que los consultores le trasladen a sus compañeros otro tipo de habilidades que tal vez no tengan nada que ver con el trabajo mismo. Estamos además midiendo mucho más allá del desempeño, estamos también midiendo el cómo contribuyen al grupo, el cómo contribuyen a la interacción, independientemente de la productividad y el output, que también son importantes. También queremos que ellos autoevalúen su nivel de habilidades, qué tan complejos o qué tan sencillos son los retos a los que se enfrentan y cómo los resuelven. Entonces, obligarlos de alguna manera o impulsarlos a que se autoexijan a este autofeedback y esta autoevaluación de manera constante. Y para ello, estamos prototipando un modelo que le llamamos los Uncommons. Y los Uncommons son nuestra moneda de cambio interna. Es una moneda con la cual incentivamos más allá de lo que normalmente se usa, que quieren un montón de vacaciones, hay personas con un montón de dinero, hay personas que quieren un montón de aprendizaje, pero no forzosamente se les puede dar todo a todos. Entonces estamos creando un sistema en donde cada uno pueda diseñar su plan de beneficios. La regla principal para ganar un Commons primero es participar correctamente con el equipo, ser buena onda, ser abierto, trabajar, cooperar, enseñar, y sobre todo rebasar siempre las expectativas, aprender mucho y procurar a su contexto, procurar a las personas con las que trabajan, procurar hasta las mascotas que nos acompañan en la oficina y propiciar este roce. Y entonces estamos incentivando cosas tan sencillas como que alguien escriba una nota dentro del blog de la empresa, o hasta cosas más complejas, como el desarrollar proyectos de emprendimiento y clientes. Cada una de estas tareas les gana estos puntos que son su moneda para después poder tener algunos beneficios como días adicionales de vacaciones, bonos económicos, becas para cursos, participar en proyectos internacionales o hasta, en algunos casos, el poder participar de resultados más allá que un solo proyecto y poder participar en múltiples proyectos al mismo tiempo. Hemos descubierto justamente que este approach es súper interesante y por ello hemos diseñado nuestro propio producto de diseño de equipos que le llamamos Team Design. Es un approach en donde lo primero que tenemos que entender es que los equipos y los colaboradores también son personas, no solamente diseñamos en función de los clientes, sino diseñamos en función de los colaboradores, es centrado en ellos, es ágil, eso quiere decir que todo el tiempo tiene que estar cambiando, se adapta a estos cambios desde la perspectiva de que tenemos que desarrollar capacidades para innovar, para iterar y que sean autónomos. Y entonces es un proceso de 3 pasos en donde diagnosticamos lo que está sucediendo, diseñamos algunas soluciones y lo prototipamos. Y justo para ello diseñamos un producto que le llamamos Thermostat, que es una herramienta que nos permite evaluar digitalmente estos 6 ejes de los equipos. El primero tiene que ver con el propósito, ¿no? La claridad que tienen las personas sobre la razón de existir de la empresa. En Uncommon estamos todo el tiempo enfocando que las personas entiendan por qué existe Uncommon y por qué participan en Uncommon. También es importante evaluar el tipo de interacciones que tienen tanto con sus colaboradores de manera horizontal como tal vez las células que estén un poco más distantes de ellos mismos. Evaluar los perfiles y las habilidades de cada una persona para desarrollar planes profesionales y planes de impacto, el qué tan ágiles son, si son lo suficientemente veloces para responder a cambios, cómo impactan al mundo y cómo entienden sobre el impacto que tienen que desarrollar en el mundo y sobre todo esta percepción de curiosidad y de autoconocimiento. Estas son tan solo 6 ejes que nosotros estamos por lo pronto evaluando. Seguramente hay un montón más, pero lo que quería compartirles yo con esta charla sobre todo es momento para cambiar radicalmente la manera en la que los equipos trabajan. Ya no va a seguir funcionando esta estructura de hace 100 años. Esto se va a retar desde la agilidad que va a exigir el mercado para crear producto, pero sobre todo va a cambiar desde la perspectiva de cómo el talento va a exigir diferentes maneras de interactuar y diferentes maneras de trabajar. No sabemos aún cómo esto va a suceder ni hacia dónde va a ir, pero creemos que tenemos que estar enfocados en el futuro, que tenemos que ser adaptables y que tenemos que ser flexibles. Ahora, la pregunta que yo les pondría para cerrar mi participación es, ¿ustedes creen que su negocio o el lugar en el que están trabajando ahora está preparado justamente para el futuro? Y pues no sé si a partir de ahora podemos abrir ese espacio para
para preguntas. Sí. No. Acá dice, número 1, las organizaciones que diseñan el futuro se van a convertir en los dueños del futuro, van a ser los dueños del balón. ¿No es este un pensamiento abrumador y que implica una gran responsabilidad? Pues sin duda. El pensamiento que gira alrededor de esto creo que tiene que ver con la frase cliché sobre el status quo, ¿no? O sea, sin duda las organizaciones que diseñan para el futuro son las que van a dominar el futuro. Y esto creo que, yo sé que la pregunta empezó con una afirmación, pero sin duda creo que eso exige el hacer un mix entre lo que les platicaba Jorge y lo que les platicaba Alberto y lo que les platicaba yo. Por eso en Uncommon definimos estas tres grandes capacidades en las cuales trabajar, la de insightful, foresightful y responsive. Porque aquella organización que no empiece a voltear a ver el futuro, que no se sensibilice sobre el mercado y que no se adapte al cambio, es una organización que probablemente no tenga un futuro muy alentador. Entonces, la pregunta es que si esto implica una gran responsabilidad. Claro, implica una gran responsabilidad para las organizaciones hoy que no han empezado a cambiar y sobre todo implica una gran responsabilidad para lo que está sucediendo en el mañana o lo que va a suceder en el mañana. Creo que interesante sería voltear a ver muchas de las declaraciones que hace constantemente Elon Musk sobre temas de códigos de ética en la automatización o sobre cómo las máquinas van a abordar el mundo como lo conocemos hoy. Se tiene que abordar con responsabilidad, se tiene que abordar con ética, pero sobre todo se tiene que abordar, como lo contaba Jorge, con esta intención de encontrar esos espacios preferibles y no solamente los probables. ¿Crees que el reto en las organizaciones, cuál sería el primer paso para dar un cambio fundamental? Bueno, acá esta es una respuesta que cambia constantemente en mi cabeza, ¿no? En algunos casos he llegado a tener opiniones tan rudas como hasta desde la perspectiva de que tiene que cambiar la generación de liderazgo para que cambie la organización. Tampoco lo creo así, pero a veces el tipo de barreras con las que nos enfrentamos muchas veces tiene que ver con principalmente barreras de las personas y cómo esta barrera mental de la persona se refleja en la barrera dentro de la organización. Sí creo que tiene que cambiar la estructura no desde la perspectiva en la cómo se pinta en organigrama, sino tiene que cambiar la estructura desde la perspectiva sobre cómo se comunican, sobre cómo se comparten información, sobre cómo se ejerce el liderazgo, porque hay una gran diferencia entre un jefe y un líder, y aunque suena como a cliché y a libro de ayuda, los jefes son personas que dan instrucciones y ponen tareas, y los líderes son aquellos que acompañan. Y hoy yo difícilmente veo líderes en las organizaciones, por duro que suene. Los líderes son personas que tienen que predicar con el ejemplo. Y hoy en las organizaciones vemos personas sentadas en salas de juntas 8 horas al día, solo dando instrucciones. Y creo que este mecanismo tiene que cambiar para que realmente puedan las organizaciones modificarse. Si para que este cambio ocurra se tiene que modificar la estructura y pintar de una manera diferente, pues claro que hay que hacerlo. Pero sobre todo creo que en lo que hay que empezar es a cambiar la mentalidad sobre lo que significa colaborar y sobre lo que significa liderazgo. Y acá hay una tercera pregunta que dice, están dando ejemplos de grandes organizaciones. ¿Cómo se traslada esta idea a pequeñas organizaciones? Justamente para motivar a los empleados. Pues creo que lo bonito de las organizaciones pequeñas es que somos mucho más adaptables. Uncommon hace 3 años éramos 4 personas, 5 personas. Hoy somos 22 y con 3 oficinas. Y seguimos siendo un equipo muy pequeño. Y lo que estamos haciendo es obligarnos a nosotros mismos a mantener una dinámica constante de rituales que nos permitan comunicarnos, que nos permitan tener roces, interacciones, para comunicarnos más, para involucrar a las personas en la toma de decisión, a veces hasta cosas tan sencillas como hacer fiestas entre nosotros para poder interactuar o para poder hablar de cosas mucho más allá que el trabajo y que el estrés diario. Entonces, ¿cómo se traslada esto a pequeñas organizaciones?
empezar a trabajar con una perspectiva más horizontal y menos vertical. Empezar a que los jefes o los dueños de estas empresas trabajen de la mano con sus colaboradores, los acompañen en procesos de aprendizaje, de crecimiento. El otro día un chico de Uncommon dijo algo que me gustó mucho, ¿no? O sea, el hecho de que tienen ellos la responsabilidad y la apertura para ellos ir a presentar a los clientes, que ellos lo hacen, que no tienen que ser los jefes quienes lo hagan. Eso creo que es muy importante, ¿no? O sea, realmente darle autonomía y responsabilidad a las personas se convierte en que ellos pagan con motivación y pagan con compromiso y pagan con ejecución. Espero haber dado respuesta a estas preguntas. Están llegando un montón de preguntas más, pero tampoco queremos robarles mucho más tiempo. Le voy a pedir a todos que si tienen más preguntas nos las hagan llegar, porfa, a mi Twitter, al Twitter de Jorge, al de Alberto, o al de Gaby, o al de Uncommon. También en nuestro website pueden encontrar nuestro email, que es lonuevo@noescomun.com, para que nos hagan más preguntas. Estaremos encantados de seguir teniendo este tipo de conversaciones con ustedes. Ahora le voy a pedir a Gaby, a Jorge y a Alberto que se pongan atrás de mí para que nos despidamos de toda la banda que está del otro lado. Es la primera vez que hacemos este webinar. Tuvimos algunas fallas técnicas, pero la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir esto. Tenemos muchas cosas que compartir, seguro me van a empezar a poner cuernitos. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes para lo que quieran. Gracias. Bye. Chao. Hasta luego. Vivi, no sé si quieres cerrar o algo por el estilo. Creo que ya lo acabas de hacer, pero bueno, para que sepan que esta charla quedó grabada y los chicos de Uncommon la van a estar compartiendo, bueno, ya sea en sus redes o bueno, ustedes dirán, pero para quienes no tuvieron la oportunidad de verla completa o no pudieron asistir hoy, va a estar en línea, disponible. Listo. Vale, gracias a todos y feliz día. Gracias.